Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos acompañan semana a semana. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo te ha ido a ti esta semana, Rosa? Bueno, sabes, estoy haciéndome la pregunta de si alguno de nosotros no tiene dificultades para manejar nuestras reacciones emocionales. Eso es muy interesante porque todos nosotros tenemos nuestros momentos y esos momentos a veces no se pueden controlar fácilmente y eso hace de que a veces esos descontroles nos creen situaciones entre los miembros de la familia, especialmente ahora que estamos mucho más tiempo juntos. Antes teníamos que ir a trabajar, no nos veíamos mucho durante la semana y eso nos daba cierta distancia, pero ahora estamos mucho más cerca y creo que tu pregunta es muy oportuna. Y sabes, estoy pensando cuando alguna vez alguien sube de tono o alguien te provoca hablándote fuerte y bueno, ahí no sabes qué hacer o depende, algunas veces respondemos de otra manera. Tal vez te quiero hacer una pregunta. Tú que estás mirando allá este programa, ¿tu pareja ha tenido algunas reacciones descontroladas y desproporcionadas durante esta semana? ¿Has tenido algún incidente? Bueno, eso es difícil de contestar porque eso es común, eso es muy común. Siempre hay a veces descontrol en nuestra relación de pareja, en la relación de familia. Así que no es tan fácil decir que no o que sí. Bueno, lo que ocurre es que es natural en nuestra naturaleza humana el querer defendernos si nos sentimos atacados, el querer tener la razón, no estar equivocados. Eso es muy común y nuestro cerebro funciona más o menos de esa manera. Sabes que el equilibrio entre la corteza prefrontal, que es la parte inteligente, cognitiva, congruente, y el sistema emocional o sistema límbico, es muy importante para la toma de decisiones sabias, proactivas e inteligentes. Si no hay un equilibrio, vamos a tener muchos problemas. Fíjate, estoy haciéndome la idea de que hay una lucha en nuestra mente, ¿no? Donde la corteza prefrontal o la parte inteligente tiene problema con el sistema límbico, la parte emocional. Bueno, déjame contarte un poquito qué es lo que pasa aquí en nuestro cerebro. Nosotros tenemos un área que es el área emocional, al cual se denomina el sistema límbico, que es una parte del cerebro. Algunos consideran que es un cerebro diferente, el cerebro límbico, el cerebro emocional. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros recibimos los estímulos del exterior y nuestro cerebro interpreta si son buenas o son malas, y la velocidad que recorre esta información hacia el sistema límbico es mucho más rápido de lo que llega a nuestra parte racional, a nuestra corteza prefrontal. De manera que podemos enojarnos, podemos sentirnos amenazados muy rápido y nuestra parte inteligente, nuestra corteza prefrontal, dura un poco más, tarda un poco más en interpretar esto. Así que si nosotros reaccionamos muy rápidamente, muy violentamente con nuestras emociones, vamos a obviar la parte inteligente y nos vamos a poner en problemas. De manera que necesitamos tomarnos un tiempo para que entonces nuestro sistema racional, nuestra corteza prefrontal, funcione y evalúe las emociones que estamos teniendo. Por eso existen muchos descontroles en nuestros estados de ánimo. Sí, fíjate, y eso produce que muchas veces podamos herir a otras personas o a nosotros mismos, porque decimos o hacemos cosas sin querer, porque nos gana el sistema límbico y entonces la parte pensante no puede
y se produce un desborde emocional que puede traer consecuencias que no queremos. Sí, y sabes que eso no solamente nos puede llevar a herir a otras personas, podemos salir heridos nosotros mismos e inclusive nuestros seres amados, que son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia cercana, y por eso se producen grandes distanciamientos familiares y a veces se producen hasta divorcios y separaciones. Bien, tengo que saludar aquí a un grupo de personas que nos están acompañando esta tarde. Qué gusto, mi hermana Lili, qué gusto. Luz Laredo, qué gusto ver a Luz, ¿verdad? Tantos años siempre, sí. Tenemos muy buenas memorias con Luz. Orfa Sañedo de Perú, Pani Maleides Hurtado, Tania, Cherita, Rolando Quinteros, qué gusto que nos estés acompañando. Y quien toda la semana nos acompaña, Enrique Ocaña, esta familia que siempre está con nosotros, qué gusto. Gracias por acompañarnos, es un tema muy interesante del cual vamos a empezar a hablar ahora. Rogelia Brito. Rogelia, un saludo grande para ti y para tu esposo, compañeros de trabajo con quienes guardamos recuerdos inolvidables, así que saludos por allá. Quisiera decirte que el enojo forma parte de las reacciones humanas. Es un mecanismo del cerebro que nos ayuda a sobrevivir. Es decir, es necesario que nos enojemos para que podamos nosotros vivir. O sea que es importante enojarse. Sí, mira, importante, yo diría que sí, que enojarse es importante para poder vivir bien, pero sin embargo, si el enojo se desborda, podría ponernos en grave peligro, no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean, a nuestra familia, de manera que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y eso es lo que vamos a hacer esta tarde, tratar de hablar acerca de cómo controlar el enojo para que no se desborde. Sí, porque muchas veces nosotros podemos molestarnos, enfurecernos, como por ejemplo cuando alguien te cruza el paso cuando vas manejando. Y ha sucedido, hemos visto casos de gente que se bajan, pelean y hasta se matan. Solamente por un enojo porque le pasó en el carro. Entonces sucede que hasta crímenes se dan con este tipo de enojo. O en algunos casos a algunas personas se les dispara la presión arterial. Hay mamás que cuando los hijos tienen algún problema o se enojan o se niegan a ayudar o alguna cosa, la presión se les sube. Imagínate eso, ¿no? Que produce un desbalance en la cuestión física. O como por ejemplo si tú llegas a la casa y pues no encuentras la herramienta que dejaste en tu casa y tú estás convencido que lo dejaste en el lugar de siempre y luego ahora comienzas a decir ¿y quién agarró esta herramienta que la necesito? ¿Y cómo pueden ser tan descuidados? ¿Y cómo pueden hacer eso porque yo no les agarro ninguna cosa y ustedes están agarrando mis cosas? ¿Qué te parece? Sí, y realmente por eso hoy vamos a presentar algunas cosas que nos pueden ayudar a controlar el enojo y manejar la ira, porque ya hemos visto que puede tener consecuencias y no tan buenas. Sí, y lo que ocurre es que a veces tú mismo lo moviste y no te acuerdas, ¿verdad? Así es. Bueno, mire, una de las cosas ya que tú mencionas que vamos a hablar de esto, pues entremos de una vez en materia y comencemos a hablar acerca de esto porque yo creo que esto es muy largo y esperamos que el tiempo nos alcance. Lo primero que tenemos que hacer es pensar antes de hablar. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? En un momento de enojo es fácil decir algo que luego te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir toda la vida. Así que mejor tómate tu tiempo, tómate un momento para ordenar tus pensamientos antes de decir algo y permite que las otras personas involucradas en la situación hagan lo mismo. Es muy importante. Claro, y como dijimos en la parte anterior, nuestra parte emocional funciona mucho más rápido. De manera que si nosotros reaccionamos a una provocación, nos vamos a equivocar y nos vamos a comprometer con un pleito, con un lío, nos vamos a enojar y podemos incluso entrar en ira. De manera que necesitamos de todas maneras tomarnos un tiempo para contestar. Es decir, usted no reaccione inmediatamente. Eso es lo que queremos decir. Algunas personas han recomendado, bueno, cuente hasta 10.
sí puede ser bueno que cuente hasta 10, pero creo que hay una solución mejor. Y es que salgamos del lugar de la provocación, tratemos de cambiar nuestra mente a otra cosa. Y después, cuando nos calmamos un poco, entonces podemos continuar con la conversación, ¿no te parece? Sí, muy bien. Y yo creo que hay que relajarse y expresar el enojo. Y aquí viene algo tan interesante, porque tan pronto tú puedas pensar con claridad, expresa tu frustración de una manera asertiva, no confrontativa, o sea, no vengas a pelear, sino de una manera adecuada. Comunica tus preocupaciones y necesidades de manera clara y directa, sin herir a los demás ni tratar de controlarlos. Mire lo que pasa con las personas, lo que pasa con nosotros en general, es que algunas personas dicen, no, yo no me enojo, ¿verdad? Pero van guardando ese enojo por semanas y a veces algunas personas hasta por meses, van sufriendo las circunstancias y entonces comienzan a guardar resentimientos, comienzan a guardar desilusiones y de pronto un día se produce una explosión, es peor que un volcán en erupción y entonces la destrucción es masiva. En realidad, la recomendación que tú diste es de que debemos nosotros expresar nuestras emociones, yo creo que eso es muy importante. No podemos quedarnos con eso dentro de nosotros. No es saludable. Hay algunas técnicas de relajación, como respirar profundamente y pensar en algo relajante, que puede ayudar a calmar tus sentimientos de enojo. Mira, nosotros en la escuela ahora estamos enseñando a los niños, se llama Second Step el programa, y les enseñamos a relajarse, les enseñamos a respirar, les enseñamos a pensar antes de hablar, a ser más empáticos, porque necesitamos esto es algo necesario. Bueno, les vamos a enseñar a ustedes cómo respirar, porque esto es importante. A veces algunas personas respiran con la parte alta de su tórax, ¿no? Levantan de esta manera el hombro porque están respirando. Esa no es una buena forma de oxigenar nuestros pulmones. Necesitamos respirar de abajo hacia arriba, con el diafragma, de manera que vamos llenando nuestro estómago de aire y luego ese aire, ese oxígeno comienza a llenarse hacia arriba. Y lo vamos haciendo lentamente, respiramos lentamente, llenamos de oxígeno nuestro sistema y entonces mientras estamos respirando debemos repetir algunas palabras que nos van a ayudar, como por ejemplo, relájate Manuel, tómalo con calma, o relájate María, tómalo con calma. ¿Por qué es tan importante las palabras? Las palabras son fundamentales porque el cerebro rápidamente interpreta y es afectado por las palabras que nosotros decimos, repetimos o escuchamos. De manera que, ahora sí, la práctica de la respiración, una respiración profunda, llenando la parte baja del abdomen, ascendiendo el aire hacia los pulmones y luego comenzar a expirar esa respiración. Por lo menos hagamos unas 10 veces de respiración profunda y eso nos ayudará a controlarnos. Yo creo que eso va a ser muy importante. Sí. Otro paso, otro consejo es recurrir a la imaginación. Visualiza la experiencia relajante que tengas maybe en tu memoria o una construcción mental positiva. Entonces eso ayuda para que tú ya te relajes porque estás pensando en otra cosa. Los ejercicios lentos y no extenuantes pueden relajar los músculos y hacer que se calmen. O sea que también es importante caminar, hacer ejercicio para que los músculos se relajen y se calmen. Sí, cuando uno comienza ese proceso de respiración, entonces también los latidos cardíacos, el ritmo cardíaco se disminuye, la hiperventilación se disminuye, porque cuando uno está enojado, uno respira como esos toros bravos que están siendo toreados allí en estas corridas de toros, ¿no? Y parece que se quiere abalanzar y comer a la persona que está al frente. De manera que estos ejercicios nos ayudan a reducir, primero, la hiperventilación, el no respirar así tan agitadamente, a reducir el ritmo cardíaco y oxigenar adecuadamente nuestro sistema, y eso hace que nosotros comencemos a relajarnos y a reducir la tensión. Hay algunas cosas que a veces se dicen y que empeoran las cosas. Sí, porque son las palabras. Las palabras hacen mucho en lo que nosotros reaccionamos. Por ejemplo,
En lugar de decir, ay, qué horrible, qué terrible, se arruinó todo, mejor dices, estoy frustrado, esto es frustrante, pero es comprensible que esté disgustado, pero no es el fin del mundo. Y enojarme no va a solucionarlo. Entonces esto ayuda a que te calmes, que te relajes y puedas tomar las cosas de mejor manera. Qué bueno. Y mira, a veces hay que tener cuidado de lo que decimos. Por ejemplo, algunas personas muy negativas usan la palabra nunca, siempre. O sea, son muy absolutas sus palabras. Y esto no es bueno. O dicen, esta máquina nunca va a funcionar. Esta licuadora se arruinó y jamás va a funcionar. O a veces dice a la esposa o la esposa le dice al esposo, siempre te olvida las cosas, no eres inteligente, por no decir bruto. Pero eso hace daño a las personas, tanto a la persona que dice como a la persona que está recibiendo las palabras. Sí, y creo que esas palabras lo único que hacen es enojarnos más, es justificarnos a nosotros, decir, bueno, yo no soy el culpable, tú solamente eres el culpable, eres el problema. ¿Por qué no saludamos a algunas personas que tenemos aquí? Sí, tenemos a Esther Méndez. Leobarda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Irma Aguilar, Miriam Aguilar, nuestras paisanas, creo yo. Yasmin Avellaneda. ¡Hey, mira Zoraida! ¡Qué bien! ¡Qué gusto de verla aquí! Gracias por estar con nosotros. Mary Thompson. Allá desde Waukegan. Marta Correa, Mayra García. Qué bueno, hermanos y hermanas, que estén con nosotros para compartir estas cosas tan importantes como es el saber controlar nuestro enojo y la ira que nos hace tanto daño. Y sabes que lo que decíamos anteriormente, estas cosas, estas palabras nos distancian, humillan a las otras personas, ¿no? De otro modo podríamos resolver las cosas. ¿Tú tienes algún ejemplo que podemos poner? Cuando, por ejemplo, tenemos un amigo que siempre llega tarde y hacemos planes y decimos vamos a llegar a las 7 y tu amigo siempre llega a las 7:30, ¿qué hacer? Mira, yo sencillamente digo, si él llega a 7:30, yo también llego a 7:30 y se acabó el problema, porque si no me voy a enojar. Así que así evito de estar enojada. Si ya sé que es tardón o tardona, pues yo también ya me hago tardón y ya se acaba el problema. Por ejemplo, no es constructivo que tú cada vez le digas, oye, no seas irresponsable, siempre llegas tarde, nos comprometemos, eres la persona más irresponsable que conozco, la más desconsiderada de la vida, me has hecho perder tanto tiempo. Al hacer esto, lo único que haces es complicar más las cosas, enojarte tú, enojar al amigo, ¿no? No debemos buscar el problema, debemos encontrar una solución que funcione, porque si la persona está acostumbrada a tardar, tal vez es un mal hábito, y tú quieres dejar de tener los problemas. Entonces, si tú, como dijiste, si la cita era a las 7, pues entonces ahora él llega siempre 7:30. La solución práctica es la que tú diste. Pues comienzo a llegar 7:30. Lo cito a las 7 y llego a las 7:30, así que llegamos juntos. Eso es algo que... Fíjate que la vida está llena de esos problemas. La vida siempre tiene esas circunstancias. Así que es mejor tomarlo deportivamente y no enojarse, porque de nada nos va a servir y nos va a hacer daño más bien. Claro, y eso no trae nada bueno, es algo tan simple, no tan sencillo que podríamos hacer. ¿Qué otra cosa La podríamos? lógica vence a la ira, Oh, porque la ira, incluso cuando es justificada, puede volverse rápidamente irracional, así que ¿para qué nos vamos a meter en problemas? por lo tanto, usar la lógica es como ponerle agua fría a algo muy caliente. Y además tenemos que recordar que el mundo no está en contra nuestra. Simplemente experimentamos algunos momentos de la vida cotidiana que son normales, ¿no? Que siempre tienen problemas. ¿No te parece? Sí, que siempre la vida está llena de problemitas. Pero los problemitas no tienen que hacernos daño, porque nosotros podemos pensar, razonar y decir, bueno, esto sigo para adelante a pesar del problema, porque a veces son pequeñeces. No vale la pena agrandar las pequeñas cosas en cosas grandes y hacernos daños con el asunto de la ira o el enojo. Mira, hay algunas cosas que pasan cuando uno tiene ira, cuando uno se enoja. Comenzamos a exigir justicia, comenzamos a exigir valoración, no me están tratando bien, esto es algo injusto.
¿no? Creemos que nosotros tenemos toda la razón y pensamos que todo nos lastima, que la gente lo hace a propósito para lastimarnos, para desilusionarnos. Pero en realidad yo creo que estamos exagerando. Yo creo que esa desilusión que después se convierte en ira es el resultado de nuestra imaginación, porque no es así. O sea, las personas no están pensando cómo le voy a hacer daño a esta persona. A veces ni las conocemos. Vamos a una oficina pública, vamos a un banco, vamos a un supermercado y terminamos enojados y la persona ni siquiera nos conoce. Y ya asumimos que lo está haciendo porque quiere disgustarnos y a propósito, ¿verdad? Sí. Eso no es real. Como parte de su reestructuración cognitiva, las personas enojadas deben tomar conciencia de su naturaleza exigente y convertir sus expectativas en deseos. En otras palabras, decir me gustaría algo es más sano que decir exijo o debo tener. Y eso, fíjate, con los años uno aprende con la vida. Yo he notado que poco a poco uno se va dando cuenta que realmente no vale la pena. Y lo que pasa muchas veces es que algunos hemos tenido frustraciones en el pasado, desilusión, dolor, penas, y nos viene al recuerdo. Y eso nos hace actuar. Y nos comenzamos a sentir heridos por la mínima cosa. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que eso tenemos que aprender a olvidarlo, porque si no, siempre vamos a estar sufriendo y no vale la pena. Ahora, cuando nosotros queremos conseguir algo, por ejemplo, ¿no? Y no logramos conseguirlo. Por ejemplo, quieres ir a un restaurante, a tu restaurante preferido, y allí comes tu plato preferido. Así que vas ilusionada, te vas ilusionada a comer. Y cuando llegas allá, te dices, ¿sabe qué? Se acabó, no hay. Eso en la vida pasa muy frecuentemente. O la comida no está rica como tú esperabas. O la comida tiene algo, te desilusionas, te da dolor. Y entonces eso te invita a veces a llenarte de ira. Algunas personas usan la ira como una forma para evitar sentirse heridas, lo que tú decías, ¿no? Pero eso no hace que el dolor, que la frustración desaparezca. Eso no es algo positivo, indudablemente. Sabes que ya en varias oportunidades que hemos estado hablando de estos temas, hemos encontrado que hay personas, y hemos visto por experiencia propia a veces, que el pasado nos hace daño. Y cargamos heridas o cargamos penas, frustraciones, dolores, que no nos dejan vivir bien. Yo creo que deberíamos aprender un poco más, y tal vez alguna de estas charlas que tenemos aquí, debemos hablar de cómo sanar las heridas del pasado o cómo enfrentar las heridas del pasado para no seguir viviendo mal. Porque yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, Jesús ya murió en una cruz por nosotros. Así que nosotros tenemos que vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Dios no quiere que vivamos tristes, ni enojados, ni molestos, ni andar peleando con nadie. Busquemos la solución para ser mejores cristianos. Ahora, una cosa que ya habíamos mencionado, pero lo mencionamos en el momento del enojo, ¿verdad? En el momento del enojo. Pero esto que vamos a mencionar tiene que ser un hábito diario, porque nosotros todos los días nos confrontamos con situaciones frustrantes, nos confrontamos con estrés, todos los días. No necesariamente con las personas, pero a veces es nuestro trabajo, sí. A veces se trata de trabajos que hay que entregar, a veces se trata de cosas que no salieron bien. Y sabes, hay algo que es muy útil y se llama ejercicio físico. Cuando hay estrés, los niveles de cortisol suben y todos los neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos tranquilos, la dopamina que nos da, por ejemplo, alegría, la serotonina que nos ayuda a controlar nuestro estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Y todas las endorfinas que nos ayudan a procesar nuestros dolores, todo eso se disminuye cuando el cortisol sube. ¿Y saben qué hace el ejercicio? El ejercicio nos devuelve esos neurotransmisores buenos y entonces nuestro enojo comienza a reducirse, nuestro sistema inmune se fortalece y hay algo que el cortisol hace que las mujeres no quieren tener. Les da algunas libras de más. Cuando estamos muy estresados, muy enojados, entonces vamos a comenzar a subir de peso. Y caminar de manera enérgica, hacer ejercicios aeróbicos, nos van a ayudar para recuperarnos realmente. Fíjate, qué buen consejo. De verdad, ayuda mucho a hacer ejercicio.
para quitarse el estrés. Yo escucho mucho a mis colegas de trabajo y especialmente en este tiempo que hemos estado encerrados, que el estrés del trabajo sigue porque nosotros seguimos trabajando, siguen los problemas con los hijos, siguen los problemas con la comida, las cosas diarias de la vida. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque realmente el estrés nos va a matar. Qué buen consejo hacer ejercicio. ¿Por qué no saludamos a algunas personas que tenemos aquí? Sí, tenemos a José Dandariena, Sí. a Walter Contreras, a Rachel Castro, Jairo Barbosa del sur de Illinois, mira, qué bueno de saber de mi hermano del sur de Illinois. Sonia, qué gusto, Sonia, Sonia, nuestra amiga Sonia, compañera, saludos, amiga de muchos años. Rode de la Cruz, qué lindo Rode. Aquí, como siempre, ya sabes, siempre trabajando en lo que nos gusta. Saraí Ortega también, ¿te acuerdas? Nuestra compañera de trabajo de muchas partes de nuestra vida en Perú. Así que qué gusto, hermanos, que nos acompañen. Este tópico siempre es un tópico importante porque queremos mejorar nuestra vida espiritual. Sí, y hay algo que no hacemos nosotros, y es tomarnos tiempo para reflexionar. Eso es muy raro, que las personas intencionalmente digan, hey, me voy a tomar ahora unos 10 minutos para reflexionar sobre cómo soy, qué hago, qué no hago, qué está bien, qué no está bien. ¿Qué te parece a ti? Fíjate que nosotros enseñamos a los niños a que reflexionen, ¿no? Y ahora en la escuela se nos pide que hagamos reflexión hasta de nuestras clases. Y yo a veces me río porque nosotros, los cristianos, sabemos que reflexionar es una cosa importante. En el día, terminado el día, date un tiempito a reflexionar qué pasó en el día, lo bueno y lo malo, y después déjaselo a Dios. Entonces es como una parte de sacarte todo el problema y dejárselo al Señor. Por eso la oración es una ayuda grandísima, porque es el momento en que tú reflexionas, que te acercas a Dios, que le dices, Señor, tú estos problemas, me estoy molesta por lo que pasó todo el día, o por todos los problemas que tenemos, es difícil vivirlos, pero entonces se lo dejas a Dios. Y sabes, hacemos reflexión. sabes, hay un proceso en el cerebro aquí, y que yo quisiera compartir con todos ustedes. Y es que al cerebro, a nuestro cerebro, no le gusta quedar mal. Yo no he visto una persona que le digan, ay, mira, estás desastrosa, se te ve tan mal, que luego le diga a la otra persona, ay, qué linda, qué sincera eres, o qué sincero eres, merece un aplauso, qué feliz me siento por lo que has dicho. No, no hay ninguna persona que haga eso, porque a nuestro cerebro no le gusta que le hagan notar que está mal, que está equivocado. Y a veces cuando vamos a reflexionar, no nos gusta encontrar las cosas en las cuales hemos fallado, no nos gusta encontrar los momentos que tenemos que controlar y estamos descontrolados, pero saben, tenemos que tomarnos un tiempo para reflexionar. Esto nos ayuda a orar también, porque a Dios tenemos que contarle todo, tenemos que contarle nuestros errores, nuestras equivocaciones, tenemos que acostumbrarnos a hacer nuestra evaluación. ¿Sabes que eso ayuda muchísimo? Eso ayuda muchísimo. Una autoevaluación todos los días. Entonces, después de hacer tu autoevaluación, ¿qué va a pasar? Bueno, vas a encontrar posibles soluciones. Wow. Porque a veces estás que te ahogas en un vaso de agua por un problema que no sabes cuál es la solución. En lugar de concentrarte en lo que te molestó, trabaja para resolver el problema en cuestión. Por ejemplo, te fastidia, te molesta que la habitación de tu hijo esté desordenada. Cierra la puerta, tómalo con calma, cierra la puerta, no la mires y ya está. ¿Y qué pasa si te molesta que tu pareja llegue tarde a cenar? Bueno, yo creo que cambiaría la hora y ahora como más tarde, a la hora que llega. En lugar de enojarte, ¿verdad? En lugar de enojarme, porque de nada me sirve. No va a solucionar nada y posiblemente más bien una discusión o un reclamo traiga problemas domésticos que no valen la pena. Nosotros tenemos un defecto siempre cuando hacemos las cosas y nos gusta culpar a los demás, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú respecto a eso? Sí, fíjate que eso es una cosa que hace años atrás aprendí en unas charlas con trabajo social con padres, de que nosotros siempre echamos la culpa y los niños lo hacemos sentir culpables. Y siempre estamos echando la culpa como diciendo, tú hiciste o otros hicieron. A veces nosotros hacemos la pregunta, ¿quién hizo esto? ¿Quién? Pues los únicos que viven en la casa no van a ser otros. Y a veces si no soy yo, eres tú, y no hay otra.
Pero nosotros siempre hablamos de esa manera y tal vez es una manera como nos hemos acostumbrado a hablar o como nos enseñaron. Pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo de hacer cambios en la manera como hablamos para evitar criticar o echar culpas que solamente aumenta la tensión y usar oraciones en primera persona. Por ejemplo, tú puedes decir, me molestó que te levantaras de la mesa y no te hayas ofrecido ayudar con los platos, en vez de decir, nadie me ayuda o echarle la culpa a cualquiera. O decirle, eres un inútil, un desconsiderado, no ves cómo yo estoy sufriendo tanto y tú allí no me tomas en cuenta y yo estoy lavando sola. Pues eso pues es algo que en realidad no va a ayudar, ¿no? Sí. Pero la sugerencia que tú diste pues es excelente. Bueno, ayúdame a lavar los platos, te voy a decir. Mira, ¿sabes que Rode de la Cruz me dice, ya encontré el secreto de rebajar? Y ya sé por qué no puedo rebajar. ¿Sabes que ese problema del estrés que tenemos las mujeres es una realidad para muchas? No es Rode nomás. Rode estamos en el mismo barco. Tal vez a Rode le puedo explicar un poquito más aquí. Resulta que cuando el cortisol sube, toda nuestra energía, nuestra atención se concentra en nuestros músculos para poder enfrentar la emergencia, ¿no? Toda la emergencia. Entonces nuestros sistemas como que se paralizan, los demás sistemas no funcionan completamente, especialmente aquellos que tienen que ver con nuestra renovación celular, ¿no? Y hay muchos otros problemas allí. Y eso hace que nuestro metabolismo también se retrase muchísimo, de manera que si uno está permanentemente estresado y estresado y estresado, vamos a tener un sistema no funcionando como debería. Y por eso es que comienzan las personas a subir de peso. Aparte de que cuando hay estrés también comienzan a comer más. Sí. Bueno, hay algo que yo creo que deberíamos tomar muy en cuenta. Sí, sabes que la herramienta más poderosa que hay para solucionar los problemas de enojo y de ira es no guardar rencor. Pero esto es fácil escribirlo y fácil decirlo. Pero realmente es una cosa que tú tienes que pedirle ayuda a Dios. Porque solamente Dios te puede ayudar a no guardar rencor. Es muy difícil cuando alguien te hace algo, cuando alguna circunstancia pasó. Eres ser humano y como ser humano siempre vas a pensar, me lo hicieron. Pero si piensas en lo que Dios quiere que tú hagas, entonces el perdón es la herramienta más poderosa. Sí, yo creo que si aprendemos a perdonar, el enojo se va a reducir. Tenemos que aprender a saber que las otras personas se equivocan. Muchas veces no lo hacen intencionalmente y si alguien lo hizo intencionalmente, entonces es el problema de la otra persona, no tiene que ser tu problema. Si tú quedas con el rencor dentro de ti y no dices nada, pero estás allí rumiando tu rencor, la única persona dañada vas a ser tú. Y hasta podría darte alguna enfermedad crónica o antiinmune, si es que tú sigues teniendo ese estrés permanente con ese rencor dentro de ti. Fíjate que yo creo que este es un tema bien importante, el asunto del perdón, porque hay mucha gente que ha vivido toda su vida de casada, de pareja, con un rencor interno, con un coraje interno. Por eso se suceden mucho los divorcios, por eso la gente se divorcia por nada. A veces tú dices, pero ¿por qué te estás divorciando? Y cuando te cuentan por qué se divorcian realmente es una tontería. Pero es porque guardan rencor, se acuerdan, no saben perdonar. Hay que aprender a perdonar. Y yo creo que, hablando a las parejas, mire, esta palabra es la más importante que ustedes pueden tener como pareja. Aquí hablamos de secretos en familia. Y este es el secreto más importante que ustedes pueden escuchar hoy. Perdonar. Así sea lo que sea. Si usted quiere llegar al reino de los cielos, tiene que aprender a perdonar. Porque no vamos a solucionar nada sin perdonar. Hay que perdonar. Por supuesto cuesta trabajo, por supuesto hay que acercarse a Dios, pedir perdón a Dios, pedir ayuda a Dios, sí, pero se puede. Y sabes, hay algo que tenemos que añadir también a esto, y es que debemos usar el humor para aliviar la tensión. Ahora, mira, no se trata de usar el sarcasmo, porque algunas personas pues usan el sarcasmo y diciendo, bueno, este es un chiste el que estoy haciendo, ¿no? Cuando su esposa se enoja peor, después de usar el sarcasmo, dice, pero si te acabo de hacer un chiste. No es ese tipo de humor el que estamos hablando. Es el humor
de que tú puedas utilizar el humor para ayudarte a ti mismo a enfrentar tu enojo. Comienzas a pensar, oye, pero me estoy enojando por nada, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? Las expectativas que tenían sobre las cosas no se cumplieron, pero lo que yo estoy haciendo no es realista. Y entonces te comienzas a reír de tu propia situación, de tu manera de actuar y de tu manera de reaccionar. Ese es el humor que debemos utilizar para que nosotros mismos aprendamos a relajarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero fíjate que algunos grupos culturales o de algunos países tenemos costumbres como es la burla y el sarcasmo. Y esa es una lección que tenemos que aprender, porque el sarcasmo hiere a otros, hace daño a los otros, hace daño a nuestra propia familia. ¿Tú puedes vivir toda la vida con una persona que siempre se está burlando de ti? No, no puedes. Pero entonces tienes que aprender a que tú no lo debes repetir y los otros tampoco. Cada uno de nosotros tiene su nivel de respeto al otro y debe haber un cuidado en las palabras que se dicen, porque si no hace daño a nuestros seres amados, y a veces sin querer, porque nos hemos mal acostumbrado, porque mi mamá lo decía, o porque mi mamá lo decía, mi papá lo decía, o qué sé yo, hacemos daño a los demás. Así que ahí también tenemos que hacer algunos pequeños cambios para llegar al reino de los cielos. Hermanos, estas cosas nos van a ayudar a llegar al reino de los cielos. Hay cosas que tenemos que cambiar porque son necesarias para nuestra propia salvación. Sabes que tenemos que aprender a buscar soluciones a los problemas. Nosotros vivimos rodeados de problemas, vivimos rodeados de situaciones, pero si nosotros no buscamos soluciones, entonces eso va a empeorar la situación y nos va a frustrar más y vamos a entrar en cólera y en ira. Pero quitemos el mal hábito. Algunos tienen el hábito de encontrar 100 problemas en una solución y no hacerlo al revés, de encontrar 100 soluciones a un problema. Así que eso es un hábito malo que a veces tenemos nosotros y que debemos aprender a mejorar. Ahí tenemos dos tipos de personas, los pesimistas y los optimistas. Y realmente, y hablamos incluso de personas tóxicas. Exacto. De relaciones tóxicas. Ajá. Que tal vez vamos a tener que tener un programa relacionado con eso, porque hablamos mucho de la toxicidad que hay en las relaciones y cuánto daño hace y cuánto debemos evitarlo. Así que ese es un tópico que podríamos hablar. Mira, vamos a saludar ahí a Berta García. Gracias por estar con nosotros, querida hermana. Daniel Cuellar, Lady Rivera, Marlene, que siempre nos acompaña cada semana, es nuestra fiel seguidora. Gracias, Marlene, por siempre estar con nosotros. Marco Chambi también. Esther Retamoso, mira qué lindo Esther Retamoso. Y Gladys Moreno. Qué linda mi amiga Gladys. Otra vez nos encontramos por medio de este medio. Y sabes que Rode me decía, gracias a este programa, dice, gracias a los programas como estos. Y hermanos, todos pasamos por lo mismo. Esta es la vida. Aquí estamos hablando de la vida, la experiencia de vida. Y queremos compartir nuestra experiencia que nos está ayudando a seguir juntos durante todos estos años y queremos llegar juntos hasta el reino de los cielos. Pero todas estas cosas le pasan a todas las familias. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Ya hemos hablado bastante y el tiempo nos ha ganado, pero ¿cuándo debemos buscar ayuda? Yo creo que es importante si tú ves que la ira ya está haciendo mucho daño, que hieres a tus hijos, y yo he escuchado personas que dicen yo me quería ir de mi casa, porque la ira era tanta, el coraje y los pleitos eran tantos, que hay personas que dicen ya no quiero vivir en mi casa. Yo creo que cuando ya la ira está fuera de control, yo creo que hay que buscar ayuda. Cuando la ira comienza a perturbar tu relación y ya no eres capaz de arreglar los problemas, cuando tú ves que estás sobre reaccionando frente a las crisis, entonces yo creo que es un momento de ir y buscar por ayuda y pedir ayuda, ¿verdad? Sí. Yo quisiera compartir con ustedes un versículo de la Sagrada Escritura, algo que es bien conocido, pero necesitamos decirlo porque esto tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Sí, fíjate que yo creo que esta es la ayuda primera que debemos tener, la Biblia. Y la Biblia dice así, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Yo siempre me acuerdo de este texto, porque cuando nosotros decidimos casarnos, ¿tú te acuerdas? Hicimos este texto como parte de nuestra vida familiar, desde el primer día de casado. Dijimos que nunca se iba a poner el sol
guardando un coraje o un enojo. Y nos ha servido en la vida, hermanos. Nos ha servido mucho porque todos los días vas a encontrar algo. Y todos los días puedes buscar la solución y de inmediato vivir el siguiente día tranquilos. Así que si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Sabes? Aquí se usa una palabra, enojarse, del verbo orgizo, que quiere decir provocar o encolerizar. O sea, ambas cosas. No solamente me enojo, sino también significa provocar. Hay algunas personas que insisten, están haciendo un debate de algo y de pronto el marido quiere irse de la escena y la esposa lo va siguiendo y le va diciendo cosas. Y pasa igual al revés, provocar. Esto es lo que quiere decir enojarse aquí. O decir, o te enojas tú o provocas que el otro se enoje, ¿no? Esas dos cosas tenemos nosotros que evitarlo, llegar a la exasperación, porque eso es algo que te va a incomodar y te va a destruir. Ahora, ¿qué entendemos cuando dice no pequen? Dice no pequen, propiamente errar el blanco. Eso es el pecado, la jamartía, ¿no? Errar el blanco. Y así no participar del premio. Es decir, figuradamente errar, especialmente o moralmente pecar. O sea, hablar, tener sentimientos malos en contra de alguien, sentir odio, sentir rencor, hacer uso de las malas palabras con el propósito de herir, a eso se refiere el decir que no pequen, ¿no? Y mira lo que dijo el Señor Jesucristo sobre esto de no pequen, del enojo. ¿Qué dijo Jesús? Dice, pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Wow, esto sí que está fuerte, ¿verdad? Mire, aquí la palabra enojarse usa la misma raíz, el mismo verbo, orgizo, que quiere decir lo mismo, que tiene relación con el versículo que leímos. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque dice que este enojo de decir palabras solamente, porque, mira, revisemos un poquito el texto. Dice aquí, si tu hermano se enoja, si tú te enojas, ya vas a ser llevado a juicio. Y lo que es más, si insultas a tu hermano, entonces también serás llevado al juicio. Del consejo. Y cualquiera que maldiga, que diga una palabra mala, quedará sujeto ¿a qué? Al infierno. Al fuego del infierno. Quiere decir que el Señor Jesucristo aquí dijo que la ira, porque podemos enojarnos y luego podemos controlar el enojo, pero si llegas al momento de la ira y del descontrol, entonces tu vida espiritual está en riesgo. Claro, por eso te digo, mira, yo conozco en el transcurso de mi vida cuánta gente se ha divorciado. Y yo me he puesto a pensar muchas veces, ¿por qué no hubo más un poquito de perdonar o de sacrificarse, si se quiere llamar así, el hecho de perdonar? Porque algunos dicen, no, yo me estoy sacrificando. Bueno, yo creo que es más bien la salvación. Porque si perdonas y cuidas esto del enojo, y si realmente te arrepientes y cada vez estás pidiendo perdón por las cosas malas que haces y vas creciendo espiritualmente, entonces vas a llegar al cielo. Y llegar al cielo junto con tu pareja, porque Amén. Los dos somos iguales, los dos tenemos defectos, los dos tenemos una serie de cosas que tenemos que mejorar. Y esto es bien importante, lo que se dijo en el Sermón del Monte. No tenemos que cuidar de no llegar a decir cosas ya que nos lleven a las puertas del infierno. O sea que faltarnos el respeto, insultarnos, es como matar a una persona. Por eso es que dice que llegará al infierno. El enojo no debe durar hasta la puesta del sol, o sea, tiene que ser resuelto el asunto antes, ¿verdad? Pero resuelto cada día. Perfecto. O sea, que eso de que no le hablo por una semana, que no le hablo por 2 días, eso es completamente Fíjate, negativo. y eso existe. Hay gente que dice, no se hablan por un mes. Y yo digo, pero ¿cómo puedes tú acercarte a Dios cada día si estás enojado con tu hermano? No puede ser, ¿verdad? Eso no debe pasarnos si queremos llegar al reino de los cielos. ¿Por qué no saludamos a las personas que están allí que no hemos saludado? Carlos Zárate, gracias por estar con nosotros. Nilda Ruiz, Silvana, qué bueno, qué gusto verte. Fabi Neira también. Y Nancy Díaz, que es
la esposa, yo creo que la esposa de Ocaña. Sí, Muy bien. sí. Sabes que esto indica que se debe tener la capacidad de manejar el enojo, de procesarlo, ¿no? Con prontitud, y que no debemos dejar que el resentimiento, ni el rencor, ni el odio, ni la venganza nos acompañen. Claro, todo esto debemos acabar para poder alcanzar el cielo. Sabes, el tiempo ha corrido y no he sentido realmente el tiempo, pero ya hemos pasado bastante tiempo y es el tiempo de ir terminando el programa. Sí, si le gustó el programa, póngale un like, véalo en YouTube, suscríbase a nuestro canal porque queremos seguir creciendo y poder dar mejores programas o aumentar nuestros programas. Esperamos sus comentarios y preguntas. Dele un like a la página en Facebook también, en Justo y Rosa Morales Ministry, donde ustedes pueden encontrar nuestro material. Todo lo que presentamos aquí está en Facebook y también está en YouTube. Por el nombre Justo Morales en YouTube. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde en Secretos en Familia. Muy buenas tardes.